Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, en Roma, que es la catedral del Papa, aunque popularmente se piense que es la Basílica de San Pedro, en realidad es San Juan de Letrán. La catedral en San Pedro es donde está enterrado el apóstol San Pedro, el primero de los apóstoles, el vicario de Cristo. Los liturgistas consideran que cuando esta fiesta cae en domingo, es más importante celebrar la fiesta que celebrar el domingo, y por lo tanto las lecturas son de la fiesta y no del domingo. Quizá a alguno eso le puede causar confusión porque a lo mejor en su parroquia están usando la lectura del domingo. Estas son las que tocan el día de hoy. Dedicación de una iglesia significa consagración de esa iglesia, por lo tanto dedicación de ese edificio, que hasta ese momento, al margen de la arquitectura que tenga, era un edificio normal, dedicación de ese edificio al uso sagrado. Esto es importante porque eso significa que solo puede ser utilizado para ese uso sagrado. Conviene recordarlo porque a veces da la sensación de que en algunos casos los templos, las iglesias, se han convertido en una especie de polideportivo o en un salón multifunciones donde se hace de todo. Y a veces algunas de esas cosas de todo pues no son cosas precisamente buenas. Un templo está dedicado a un uso concreto, y ese uso concreto es reunir al pueblo de Dios para celebrar juntos el culto divino, para dar gloria a Dios y para alimentarnos, nutrirnos con los sacramentos que nos conduzcan a Dios. Ante los abusos litúrgicos, me refiero, pues es normal que haya personas que se sientan primero confundidas, después incluso indignadas. Nunca hay que reaccionar con violencia, pero sí con esa valentía que llevó a Jesús a decir: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Se habla mucho de sinodalidad. Me parece que la sinodalidad debe de formar parte efectivamente de la naturaleza de la Iglesia, es decir, de la manera de comportarse los católicos dentro de la Iglesia, tanto los que tienen el encargo de guiar al pueblo como los que simplemente son fieles laicos.
Sinodalidad entendida como escucha, como diálogo, sabiendo que cada uno tiene una función diferente. Se habla mucho de sinodalidad, pero nos encontramos en muchísimos casos donde el sacerdote hace lo que quiere y vulnera los derechos de los laicos, los vulnera, por ejemplo. El laico, así está escrito en el derecho canónico, el laico tiene derecho a poder comulgar en la boca. De hecho, después del concilio, se admitió la comunión en la mano como una excepción. Hoy no solo se ha convertido en una norma, sino que hoy la excepción es comulgar en la boca y a veces el que pretende hacerlo es mal visto e incluso maltratado. El laico tiene derecho a comulgar en la boca. Puede haber situaciones excepcionales. Creo que había un cierto riesgo, tampoco hay que exagerar, pero había un cierto riesgo en la época de la pandemia, ¿vale? Y por prudencia y por no provocar a los enemigos de fuera que nos podrían haber acusado de difundir el virus, pues los obispos dijeron que había que comulgar en la mano. Bueno, es una temporada que ya pasó. El laico tiene derecho a comulgar en la mano. Es un ejemplo nada más. Tiene derecho a comulgar en la mano, tiene derecho a comulgar en la boca. Y repito, esto es un ejemplo de los muchos abusos litúrgicos que se cometen y que impiden a los laicos ejercer sus derechos. Y eso, en nombre de la sinodalidad, se habla de diálogo, se habla de escucha, se habla de participación de los laicos, pero luego llega el cura liberal y dice, aquí no comulga nadie en la boca porque lo digo yo. Muy sinodal, muy participativo, pero se hace lo que a él le da la gana en contra de los derechos de los fieles. Repito, puede comulgar en la mano, pero también puede comulgar en la boca. Esto es, repito, solo un ejemplo. Hay cosas mucho más importantes. El mensaje que se transmite. El mensaje que se transmite tiene que ser un mensaje católico. No puede ser un mensaje protestante o catoprotestante. Tiene que ser un mensaje católico. Yo siempre he animado a los sacerdotes que no se sienten capaces, en función de su conciencia, de transmitir ese mensaje católico, les he animado a que se vayan, a que funden su iglesia. Si hay miles de iglesias, pues que funden la suya. Iglesia de don fulanito de tal. Y la gente no se deja engañar así. Si dices iglesia del Sagrado Corazón, iglesia de Santa Teresa, iglesia del Buen Pastor, y resulta que te están dando un mensaje protestante, es decir, un mensaje que no es católico, esa gente, los fieles, están siendo engañados. Y ese templo que fue consagrado como un lugar de adoración y de culto a Dios y un lugar católico está siendo utilizado para otra cosa. Comprendo que a determinadas edades haya sacerdotes que si dejan de ser sacerdotes católicos, pues ya no tengan para comer, ya no sepan qué hacer con su vida. Comprendo que hay situaciones difíciles y que una persona que empezó siendo un buen sacerdote católico haya ido cambiando por influjos de lo que sea, por lo que sea, y entonces hoy ya no sea más, al menos en algunos aspectos doctrinales o morales, un sacerdote católico o plenamente católico. Lo comprendo. Habrá que ayudarles, pero lo que no se puede es convertirse en un sepulcro blanqueado. Así llamaba Jesús a los fariseos, y hoy estoy seguro de que llamaría así a estos nuevos fariseos, porque decía Jesús, la gente los pisa creyendo que es un suelo firme y se hunde. La gente va allí queriendo escuchar una doctrina católica y le están dando una doctrina que no es católica. Idéntico a la celebración del culto. El culto tiene que ser católico. No podemos inventar, los sacerdotes no somos dueños ni del mensaje ni del rito. Yo no puedo consagrar con Coca-Cola. Y del mismo modo yo no puedo cambiar las palabras
de la consagración, lo mismo que algunos han hecho incluso con las palabras del rito del bautismo. Es un acto de humildad del sacerdote respetar el rito y, insisto, respetar también el mensaje. El clericalismo hoy es feroz, terrible. Se habla y se habla y se habla de sinodalidad, de escucha, de diálogo, pero cuando un laico quiere comulgar en la boca que tiene derecho a ello, se le niega e incluso se le ridiculiza en público. Se habla de sinodalidad y de diálogo, pero cuando un laico quiere escuchar un mensaje católico en algunas iglesias católicas, se le dice que se vaya a otro sitio. Y se habla de sinodalidad y de diálogo, pero cuando un laico dice que quiere estar en una misa católica celebrada según el rito católico, y no estoy hablando del rito tradicionalista, que también es católico, sino según el rito del concilio, se le dice que es un anticuado, un carca, se le desprecia y se le expulsa o se le invita a que se vaya a otro sitio. Cuánta hipocresía hay hoy y cuánta manipulación de los conceptos para camuflar el hacer lo que a uno le da la gana. Por eso hay que leer de nuevo este Evangelio. No convirtáis la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Y eres un ladrón, o son unos ladrones, cuando hacen las cosas como a ellos les parece y no como establece la Iglesia. Cabe extrañar, se puede uno sorprender de que haya muchos que se enfaden, se indignen, se alejen ante tantos abusos como están pasando. No justifico en absoluto, de ningún modo, la violencia, ni la violencia verbal, ni mucho menos la violencia física. No tiene justificación. No podemos reaccionar ante los abusos con violencia. Eso no tiene justificación ninguna. Pero tampoco podemos quedarnos callados. Se debería decir de nosotros lo que se dijo de Jesús después de expulsar a los mercaderes del templo. El celo de tu casa me devora. ¿Me devora el celo por la casa de Dios? ¿Me devora el amor a la Iglesia? ¿Me devora el amor a Jesucristo? ¿Me hace daño cuando veo un abuso litúrgico o soy indiferente? ¿Qué más da todo? Si da todo igual. Pues no da todo igual. O no debería dar todo igual. A Jesús, desde luego, no le dio todo igual. Jesús no vino a dejar las cosas como estaban, ni vino tampoco a mejorarlas simplemente un poquito. Vino a cambiarlas radicalmente para que Dios fuera el centro. Dios fuera, como decía San Francisco, el todo. Hagamos nosotros lo mismo, con paz, sin insultar, sin agresividad, con valentía. Defendamos a Cristo y a su Iglesia. Que así sea.